Hola audiencia del canal Unidos en Cristo. Voy a compartirles en esta tarde un mensaje que he tomado de la palabra de Dios y que he titulado Familia, caminemos juntos. Me voy a referir a esa caminata que hacen dos discípulos y que se sentían apesadumbrados con incertidumbre, aquellos que iban hacia ese pueblito llamado Emaús. Voy a leerlo a todo el pasaje en la versión Dios habla hoy y luego vamos a ver su interpretación. Aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Y aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y le han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. Y en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y se volvieron a Jerusalén, a donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se les ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Y acá vemos nosotros, el mismo día de la resurrección, a 2 discípulos que iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos casi 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando entre sí todas las cosas que le habían sucedido, dice la palabra. Y el Señor se le acercó. Así que ahora ya son 3 caminando en este camino hacia Emaús. Pero los ojos de ellos estaban velados, dice la palabra, para que no le conociesen. Y les dijo el Señor: ¿qué están conversando ustedes mientras caminan? ¿Por qué están tristes? ¿De qué están hablando? ¿Por qué esa tristeza? Es la pregunta del Señor. Entonces uno de ellos le dice: vos sos el único forastero
porque no ha sabido lo que ha pasado en Jerusalén. Miren, hermano, hay veces que tratamos al Señor como a un extranjero, porque somos nosotros los que no conocemos a Él. No lo reconocieron. Llegaron a ese punto de tratarlo como a un extranjero. Entonces, el Señor sigue con su diálogo y les dice, ¿qué cosa es lo que no sé yo? Para hacerlos pensar, y aún no se revela Él a ellos. Y ellos se esfuerzan por contestarle, y menos mal que contestaron así, porque le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y digo, menos mal que contestaron, podían haber contestado, haberlo descrito al Señor de otra manera, porque ellos se sentían caídos. Podían haber pensado que el Señor había perdido su batalla, pero no, hablaron de un profeta poderoso en palabra y en hecho. Y luego hablaron de lo que le hicieron y quiénes le hicieron. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Están afirmando que esas autoridades decidieron sobre la vida del Hijo de Dios. No están creyendo en la soberanía de Dios. Están diciendo lástima lo que las autoridades le han hecho a Él. Así cualquiera se decae, ¿no es cierto? Cuando dependemos de las políticas y de las autoridades, que al fin han sido puestas por Dios. Entonces siempre la soberanía de Dios está por encima. Y le siguen contando, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir Israel. Y ya hace 3 días, ya es el tercer día. Le cuentan sus expectativas y cuál era su desconcierto. Y también les cuenta que estaban asombrados, asustados, dice en la otra versión, porque algunas mujeres habían ido al sepulcro, no hallaron el cuerpo, dice que vieron ángeles, y se asombraron de la escena del sepulcro vacío. Pero en vez de decir, Cristo ha resucitado, como Él nos ha dicho, seguían más desconcertados aún. En vez de creer, y listo, podríamos decir. Entonces, Él les dice, insensato. Miren qué palabra. Un insensato es un desatinado, uno que habla disparates y tardos de corazón. Son unos lentos ustedes para entender. Dice la palabra que el pensamiento comienza en el corazón y luego va a la mente. Qué importante, ¿no? ¿Qué es lo que hace el corazón? Él le dice tardo, fuera del tiempo oportuno. Si ustedes hubieran entendido estas cosas a tiempo, hoy estarían disfrutando, celebrando. Y el Señor comienza con su tarea paternal, ¿no es cierto? A hacerles ver qué es lo que había pasado. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, dice la palabra, les comenzó a hacer repasar las profecías, ¿no? Les hace repasar lo que ya sabían. Por eso es tan importante para nosotros volver a la palabra, porque volvemos a encontrar respuestas y tesoros que se nos han olvidado y que nos traen de nuevo a la fe. Hasta que llegan a la aldea donde iban y el Señor usa de su estrategia. Hace como si fuera que Él va a seguir el camino, porque esto que hace tenía una intención. Y ellos le obligan, le piden por favor que se quede. No, Señor, dice, ya está el día, ya está terminado. Y se queda con ellos. Y el Señor quería quedarse con ellos en realidad, porque tenía algo para compartir que iba a traer a sus mentes y a su corazón esa escena preciosa de cuando compartían con Jesús. Entonces, Él hace que estas cosas que nos recuerdan quién es Él, algo que nos sucedió antes con Él y que nos da pie a reconocerlo en la situación en que estamos. Entonces, cuando nosotros lo reconocemos a esa misma realidad, la abordamos de otra manera, la abordamos con fe, no como ellos la estaban viendo. Y cuando el Señor parte el pan, le hace recordar uno de esos lindos momentos, a ellos se les abren los ojos. Y el Señor se va. Ya no era necesario que esté ahí, porque el caminar con esos discípulos y con nosotros, ese caminar va a estar siempre, pero esto de volver de nuevo a ministrarnos, de volver a trabajar con nosotros, ¿no es cierto?
es el momento anterior a la restauración. Y cuando nuestra fe está restaurada, nosotros tenemos que estar listos para continuar la obra de Dios y hacer esto mismo por los demás. Y acá viene la invitación para la familia. Esto que estamos nosotros viviendo hoy es como la misma incertidumbre que tenían los discípulos. Se les cambió la normalidad. Y dice en el versículo 32 que se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Porque cuando el Señor nos habla y lo escuchamos, arde en nuestro corazón, lo reconocemos, nos encanta, lo disfrutamos. Pero no es para que nos quedemos viviendo una super experiencia espiritual, porque todavía estamos en este mundo, en donde tenemos mucho por hacer. Debemos capitalizar esa experiencia y hacérnosla quedar para que nos potencie. Y a partir de esa experiencia tomar decisiones nuevas, determinarnos en áreas que necesitamos y continuar el camino ya recuperados, transformados, restaurados, fortalecidos y para brindarnos a otro. ¿Y qué hicieron ellos? Se volvieron, pero volando a Jerusalén, porque abrieron los ojos, se dieron cuenta de lo que había pasado. Y allá lo reciben los discípulos con la misma noticia, los apóstoles. El Señor ha resucitado, lo terminaron de confirmar. Y como les decía, nosotros vivimos tiempos de incertidumbre, de pérdida, de rotura de nuestros proyectos. Igual que esos discípulos, puede invadirnos la tristeza, la desolación, la falta de soluciones y de respuesta. Pero no estamos solos, ya lo saben a esto. Recuerden cuántas veces el Señor apareció en nuestro camino, cuanto más lo necesitábamos. O cuántas veces lo vimos en numerosos testimonios que escuchamos. Y la situación es diferente, pero el Señor es el mismo. Él consumó la obra de salvación y estamos viviendo esa salvación en una vida de gracia, que significa una vida llena de regalos del cielo, asegurados más allá de lo que merecemos. Solamente falta que le creamos. Hay una diferencia entre la realidad que vivimos y entre la verdad de Dios, y nosotros debemos elegir la verdad de Dios. Es el mismo Él, hoy, ayer y por los siglos. Aunque esta realidad nos sacuda, aunque hoy le llamen nueva normalidad, y lo es, tendremos que continuar aprendiendo a caminar en este mundo, pero como hijos de Dios. El cambio del panorama, ¿no les suena? El cambio de normalidad. Se acabó todo ese andar por los pueblos, los milagros, las emociones que ellos vivían, los líos en que se metían con los religiosos. La rutina ya era conocida cuando andaban con él. Ahora se sentían solos, hasta se sentían perdedores, porque su Señor ni siquiera estaba en la tumba, no tenían cómo testificar. Y cuando se les pregunta por qué es tan triste, dice que ellos esperaban una cosa, pero que sucedió otra. Y nosotros convivimos con esta, con una realidad que nos enmascara la verdad, porque la verdad de Dios es permanente, Dios es fiel. Y Él va a cumplir su propósito en mí, pase lo que pase. Su voluntad es agradable y perfecta. Y Él volverá a caminar a nuestro lado cada vez que lo necesitemos y a traernos la palabra, a recordarnos experiencias anteriores, ¿cierto?, que nos hacen bien. Caminemos juntos con el Señor, atraigamos a nuestra familia al Señor y camine esta familia junto de la mano, porque nosotros, como esos discípulos, tenemos a ese Dios soberano que nunca nos va a dejar, y en esta llamada nueva normalidad siempre va a estar con nosotros.